Un saludo cordial para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el método científico. Vamos a precisar qué tenemos como método científico, cuáles son los elementos distintivos de este método científico que todos quienes hacemos investigación necesitamos para que ese proceso de investigación sea confiable, siga un camino riguroso que garantice la confiabilidad de los resultados. Entonces, cuando hablamos del método científico, vamos a pensar que es un procedimiento, una forma de hacer investigación, y que esa forma de hacer investigación, ese procedimiento, tiene una serie de fases o etapas que ya están previamente definidas, que ya se han establecido previamente. Por eso habíamos dicho en anteriores oportunidades que el conocimiento científico es sistemático, ¿no? Tiene cierta estructura, ciertos componentes, ciertas etapas que se siguen de forma ordenada. Entonces, este camino que se debe seguir, que ya está delimitado, que ya hay una estructura, que se basa en una estructura, es lo que se conoce como este método científico. Entonces, vamos a ver cuáles son esas fases o esas etapas para realizar una investigación. También vamos a ver que hay una serie de instrumentos o técnicas que podemos utilizar para recabar la información y luego analizarla, y finalmente, después de ese análisis, sacar las conclusiones o presentar los resultados y divulgarlos. Y estas técnicas o estos instrumentos van a depender de qué es lo que queremos investigar. Si queremos hacer una investigación exploratoria, por ejemplo, de algo que se conoce poco, ¿no? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la entrevista. Vamos a entrevistar a diferentes actores para recabar esa información sobre un fenómeno de lo cual conozco poco o de lo cual se quiere conocer a profundidad, con detalle, ciertos hechos, ciertos fenómenos, para a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber qué hace posible que un emprendimiento crezca significativamente. Entonces, podemos entrevistar a un grupo de emprendedores exitosos para preguntarles qué estrategias han adoptado a lo largo de la vida de la empresa que han hecho posible que esa empresa haya crecido tanto, ¿no? Entonces, en este caso estamos utilizando una entrevista abierta donde permitimos que los entrevistados cuenten de manera libre cómo ha sido su experiencia y esas estrategias adoptadas. Esa es una forma, ¿no? A través de la entrevista. El otro instrumento que podemos utilizar es la encuesta. La encuesta donde no buscamos recabar información abierta, sino queremos comprobar, confirmar si una hipótesis que tenemos o una sospecha que tenemos respecto, por ejemplo, de la relación de una variable con otra, se confirma o no. Por ejemplo, en el campo de la producción pueden haber problemas de calidad y se quiere hacer una investigación para determinar qué variables independientes tienen influencia en la calidad del producto. Y podríamos sospechar que la temperatura del lugar donde se almacenan los productos tiene una influencia importante en el deterioro de lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, yo podría decir, a mayor temperatura, mayor porcentaje de deterioro de los productos. Yo sospecho eso, una sospecha en una hipótesis. Pero para confirmar que eso es así, necesitamos hacer una investigación, ya no de tipo cualitativo, sino de tipo cuantitativo, ¿no? Basándome en una serie de observaciones, ¿no? Y confirmando si eso es así. Si queremos hacer una investigación cuantitativa, otro instrumento que podemos utilizar, a diferencia de la entrevista, es la encuesta. La encuesta utilizando un cuestionario previamente establecido. Por ejemplo, podríamos pensar que existe una relación muy importante entre la comodidad y las compras en línea. También la seguridad y las compras en línea, ¿no? Yo podría sospechar que la gente tiende a comprar en línea porque le resulta más cómodo, más fácil, más práctico, y también por temas de seguridad, ¿no? Porque implica evitar salir a la calle para hacer estas compras y evitar exponerse públicamente con las consecuencias en términos de seguridad que eso puede generar. Entonces, yo sospecho que eso es así, ¿no? Y si quiero comprobar que realmente existe una relación entre comodidad, practicidad y compras en línea, además de seguridad y compras en línea, entonces puedo realizar una encuesta a un grupo importante, una muestra de personas que habitualmente compran en línea, para preguntarles si esa es una de las razones o está entre las razones
para preguntarles si estas razones que he indicado son las que principalmente les llevan a ellos a realizar las compras en línea, o están dentro, si estas razones son las que están dentro de las motivaciones o las situaciones que les impulsan a ellos a hacer estas compras. Entonces, para confirmar eso que se sospecha, puedo tomar una muestra de la población de personas que compran en línea y voy a aplicarles una encuesta para que me confirmen si realmente estas dos variables, tanto practicidad y comodidad como seguridad, son parte o son algunas de las que llevan a estas personas a comprar en línea y no comprar de manera presencial. Entonces, dependiendo de lo que queremos investigar, vamos a definir qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para recabar la información, analizarla y emitir los resultados y las conclusiones respectivas. Y con eso, esos resultados y esas conclusiones vamos a generar nuevo conocimiento. Esa es una de las claves de la investigación científica. Habíamos visto en un momento anterior que una de las características de la investigación científica es que es abierta. Es decir, siempre se está partiendo de investigaciones previas y se está haciendo nuevos aportes al mundo científico, ¿no? Siempre se están haciendo investigaciones, aportando nuevos conocimientos con base en las investigaciones que se realizan. Entonces, esto es un proceso dinámico. Vemos en esta parte que también podemos decir que la investigación científica es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Es importante entender lo que es un proceso. Esta es una palabra muy relevante, muy significativa en el campo de la administración de empresas, en el campo de los negocios, inclusive en otras áreas también del conocimiento. Y este término proceso se entiende como una transformación de una situación inicial que tiene ciertas características a otra situación final con otras características. En este caso, cuando hablamos de una investigación científica, podríamos decir que el estado inicial es un problema, una situación problema que motiva al investigador a iniciar la investigación. Toda investigación siempre va a partir de una situación problema. Entonces, ¿qué tendríamos como situación inicial? La situación problema o el problema que nos preocupa, que nos inquieta, que nos genera ciertas preguntas, ciertas interrogantes, cierta curiosidad, ¿ya? Y que intentamos dilucidar, aclarar a través de un conjunto de pasos, un conjunto de actividades, un procedimiento que se debe seguir, que ya está previamente definido, para que al final tengamos la respuesta, las conclusiones. Entonces, siempre cuando hablamos de un proceso hablamos de tres elementos: las entradas, las actividades y la salida o el producto final. Así también, aplicando en este caso, decimos que la investigación científica es un proceso. Un proceso porque tiene una parte inicial, que es donde inicia la situación o la investigación, donde inicia la investigación con esta situación problema y termina con la solución o termina con la respuesta a ese problema o esa situación problema que inicialmente la planteamos, ¿no? Inicialmente la planteamos. Por tanto, vamos a ver que hay una serie de partes o etapas que se tienen que seguir para realizar esta investigación. Como ya he dicho hace un momento, toda investigación parte de una situación problema. Y este problema lo podemos detallar aún más. ¿Cuáles son entonces estos elementos, estas etapas que se deben seguir en una investigación científica? Siempre, primero vamos a hablar del problema. Toda investigación parte de un problema. Podemos a su vez precisar un poco más y dividir este problema en dos partes. Por un lado, la situación problema, y por otro lado, las preguntas de investigación que están asociadas a este problema y que son aquellas interrogantes, aquellas dudas que el investigador tiene y que son aquellas que quiere dilucidar, que quiere resolver a través de la investigación. Son inquietudes, son preguntas que inquietan al investigador y van a ser a su vez la guía, el horizonte, el referente para realizar su investigación, y obviamente van a ser estas preguntas las que al final de la investigación deben ser respondidas, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del emprendimiento, ¿no? Cuando hablamos de una situación problema, hablamos de
¿Qué es lo que ocurre de forma negativa normalmente alrededor de ese problema? En este caso, si el tema que me interesa a mí investigar está relacionado con los emprendimientos que crecen y los que no crecen, la situación problema podría enfocarse en hacer énfasis en que muchos emprendedores fracasan en los 2 primeros años de vida, la mortalidad es bastante alta, que a pesar de que se tenga una buena idea de negocio, a pesar de que exista mucha motivación por emprender, ¿no? Y de hecho algunos de estos negocios surgen, el problema es que mueren en poco tiempo, generando frustración, pérdidas para los emprendedores y definitivamente pues otras consecuencias como el desempleo, porque cuando se inicia un negocio se involucran personas, pero luego cuando este fracasa hay que despedir personas. Entonces, el investigador puede, en esta situación problema, ahondar, enfatizar en qué es lo que ocurre alrededor de esto que me preocupa, ¿no? Que nos preocupa a nosotros como investigadores que en el área de emprendimiento. Es decir, los emprendimientos mueren a los pocos años. ¿Y por qué hay otros que duran, que perduran en el tiempo, y que no solo perduran, sino que crecen vertiginosamente? ¿Ya? Y yo puedo empezar presentando estadísticas en la situación problema, indicando estas tasas esta mortalidad expresada en tasas. Puedo expresar de qué manera mueren los emprendimientos en los 2 primeros años, la tasa es más del 80%. Y bueno, es un tema que interesa a muchos, tanto a los emprendedores vigentes actuales como a aquellos que quieren emprender, ¿no? A ellos les sirve conocer qué hay detrás de esos emprendimientos de alto crecimiento y cómo logran pasar esa barrera de la mortalidad, como les pasa a muchos en los primeros años, y logran expandirse significativamente. Entonces, la pregunta de investigación asociada a esa situación problema que evidencia la alta mortalidad de los emprendimientos puede ser: ¿qué hace posible? ¿Qué hay detrás de los emprendimientos que no mueren y que crecen significativamente a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo logran? Entonces, fíjense ustedes que en el tema problema vamos a tener 2 componentes principales. Una situación problema para recrear, representar, graficar qué es lo malo que está pasando, qué es lo negativo que está pasando, presentado, soportado con estadísticas, y luego la pregunta o las preguntas que me hago en relación a esa problemática: qué es lo que quiero indagar, qué es lo que quiero investigar, y sobre lo cual voy a aplicar todos estas etapas del procedimiento de la investigación científica. Voy a usar voy a usar la técnica o el instrumento adecuado para recabar la información que me permita responder a esas preguntas de investigación. Al final, cuando ya se termine la investigación, yo debo estar en capacidad como investigadora de responder a esa o esas preguntas que inicialmente le hice. De eso se trata. Así como se empezó con preguntas, tenemos que terminar esa investigación con esas mismas preguntas, pero ya respondidas. Entonces yo al final de esta investigación sobre los emprendedores, yo debería ser como investigadora capaz de decir: ok, luego de haber entrevistado a X número de emprendedores que han llevado adelante empresas de alto crecimiento, podemos concluir que detrás de empresas de alto crecimiento hay A, B, C, D y todo un conjunto de factores que he encontrado a través de la recopilación de la información, que es lo que caracteriza a las empresas de alto crecimiento. Fíjense, esos hallazgos de la investigación son muy importantes para orientar a los emprendedores actuales. Quizá muchos de ellos estén tambaleando, estén en la cuerda floja y estén a punto de cerrar, para que se orienten, para que adopten esas buenas prácticas, ¿ya? Y eviten perecer, morir, y no solo eso, sino que logren crecer vertiginosamente, y también para alentar a los nuevos emprendedores a que sigan ese camino de éxito. Fíjense cuán importante es esto. Ok, luego del problema vamos a tener que definir el campo de acción, es decir, a quiénes voy a investigar y dónde van a estar estas personas. En mi caso particular, bueno, ¿a quiénes voy a investigar? Voy a investigar no a todos los emprendedores, voy a investigar a los emprendedores exitosos que han llevado adelante empresas de alto crecimiento, ¿no? Ok, ¿y en qué me voy a basar? Bueno, puedo basarme en estadísticas, por ejemplo, estadísticas de la Superintendencia de Compañías, puedo hablar con expertos para que me recomienden empresas que han crecido significativamente, en fin. Debo aclarar y definir bien cuáles van a ser esas empresas de alto crecimiento que voy a indagar, que voy a investigar, ¿no? Tengo que definir previamente qué se entiende como una empresa de alto crecimiento. Normalmente las empresas
el tamaño de las empresas se evalúa en términos de número de empleados, además de volumen de ventas. Entonces voy a buscar empresas que hayan pasado de ser microempresas, luego pequeñas empresas, y luego se hayan convertido en medianas empresas, ¿ya? Tomando en cuenta estos indicadores de número de empleados y ventas. Y luego voy a precisar de que solamente voy a estudiar a emprendedores de 3 provincias, de Guayas, de Pichincha y de Azuay. O puedo empezar haciéndolo solamente en Guayas. O sea, cuando hablamos del campo de acción, es decir, a quiénes vamos a investigar y en qué territorio. Es muy importante delimitar la investigación. Luego el objetivo significa qué es lo que queremos lograr. Y cuando hablamos de objetivos, hablamos primero del objetivo general, que es lo que pretendemos alcanzar en términos generales con la investigación, y luego los específicos. Y este objetivo está muy relacionado con la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación que me planteé fue ¿qué hay detrás? ¿O qué hace? ¿O cuáles son los factores que están detrás? ¿O los factores que inciden en el crecimiento significativo de las empresas? Si esa ha sido la pregunta de investigación, entonces el objetivo va a ser determinar cuáles son los principales factores que inciden en el crecimiento vertiginoso significativo de las empresas. Tomen en cuenta esto. El objetivo general está relacionado con la pregunta de investigación. Y el objetivo se va a plantear en verbo en infinitivo. Determinar, identificar, descubrir, etc. Siempre lo vamos a plantear en forma de verbo infinitivo. Y luego estos específicos son el desglose del objetivo general. Son los pasos, las etapas, ¿no?, que vamos a seguir para poder cumplir el objetivo general. Entonces, yo podría decir dentro de los objetivos específicos, que pueden ser unos 4 en promedio, decir, ok, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer una revisión de la literatura, es decir, vamos a revisar artículos científicos que hablen sobre empresas de alto crecimiento para encontrar qué se ha escrito sobre eso. Entonces yo puedo poner como objetivo específico, primer objetivo específico, identificar estrategias de crecimiento empresarial a través de la revisión de la literatura. Ese puede ser un objetivo. Que a partir de los artículos que revise, yo de allí puedo sacar ya algunas estrategias de otras empresas que están alrededor del mundo que han logrado crecer, ¿no? Un segundo objetivo puede ser relacionado con la conformación de la muestra que voy a investigar, ¿no? Entonces, el segundo objetivo puede ser identificar los emprendedores exitosos que se van a investigar a través de las diferentes fuentes. Un tercer objetivo puede ser ya la investigación propiamente en campo, es decir, la entrevista que se realiza a el grupo de emprendedores previamente identificados, tanto en las provincias de Guayas como Pichincha y Azuay. Y un cuarto objetivo es determinar los resultados de las entrevistas realizadas, identificar cuáles son los patrones de coincidencia entre todas las respuestas obtenidas. Y este último objetivo, el cuarto objetivo, puede ser identificar cuáles son los aspectos relevantes, o los aspectos recurrentes, o los patrones que se han seguido, que se identifican comunes detrás de estos emprendimientos investigados. Entonces, fíjense que los objetivos específicos son etapas del objetivo general, son las partes o los caminos para seguir, y están muchas veces relacionados con la estructura capitular, ¿no? Cada objetivo específico debe estar a su vez relacionado con las unidades de nuestra investigación, o los componentes de nuestra investigación. Eso va a depender mucho también de la amplitud, ¿no?, de la investigación. Si es un artículo científico va a ser un poco más simple, pero si estamos hablando de una tesis, de una maestría, o más aún de un doctorado, el trabajo va a ser mucho más complejo, y por lo tanto vamos a precisar tener o desglosar la investigación en más unidades, o en más capítulos, y por lo tanto más objetivos específicos. Otro elemento que tenemos es el tema de las hipótesis, ¿no? Esto va a depender del tipo de investigación que estemos haciendo. Si es una investigación cualitativa, normalmente no hay una hipótesis, sino que la hipótesis se va construyendo en el camino o se la plantea al final.
Pero si es una investigación cuantitativa, pues vamos a presentar inicialmente la hipótesis. Como ya lo he indicado anteriormente, una hipótesis es una sospecha que se tiene sobre la relación de una variable con otra, una variable independiente con la dependiente. La independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Entonces, si es que la investigación es de tipo cuantitativo, entonces vamos a plantear hipótesis. Si no es cuantitativa, si no es cualitativa, no vamos a plantear hipótesis porque no intentamos probar nada, la relación entre una variable y otra, sino que necesitamos, o lo que queremos es recabar información sobre algo de lo que se conoce poco, o queremos recabar información en detalle sobre algún tema. Otro elemento son las preguntas, que ya lo había mencionado, un poco en el problema están incluidas las preguntas de investigación. Es necesario el aporte teórico. Siempre vamos a hacer una revisión de la literatura. ¿Qué significa la revisión de la literatura? Significa ir a las bases de datos científicas, ¿no? A las diferentes bases, como la de Scopus, para ver qué se ha publicado sobre el tema. Si en este caso quiero hacer una investigación sobre empresas de alto crecimiento, voy a buscar en artículos que se hayan publicado en la base de datos de Scopus todo lo que haya en los últimos años sobre emprendimientos de alto crecimiento. Es importante la revisión de la literatura para saber qué se ha publicado, porque un compromiso significativo de todo investigador es que haga un aporte de ciencia. No tiene sentido que los investigadores hagan algo más de lo mismo, es decir, que repitan una investigación sin que haya ningún aporte. No tiene sentido. Sería una investigación infructuosa. Entonces la idea es que agreguemos siempre nuevo conocimiento. Por eso siempre vamos a partir de revisar qué se ha publicado sobre el tema que me interesa, que me inquieta, qué se han dicho, qué se ha dicho, qué han dicho los diferentes autores sobre el tema, qué han dicho los diferentes autores sobre el tema, para tener una idea y para encontrar el nicho preciso, el espacio preciso donde como investigadora yo pueda contribuir con algo nuevo. ¿No? Entonces, si después de haber revisado la literatura a nivel mundial y veo lo que se ha publicado en Ecuador, digo, bueno, es verdad, si he revisado la literatura, se ha revisado la literatura, existen varios estudios, muchos estudios sobre empresas de alto crecimiento, pero en Ecuador hay pocos. Y después de haber revisado toda la literatura de lo que se ha publicado en Ecuador, identifico que la mayoría de los artículos son de tipo cuantitativo y no hay nada sobre estudios cualitativos, por lo tanto ahí hay un nicho, hay un espacio, hay un vacío. Y eso es importante porque permite justificar la investigación, porque hay una necesidad, porque hay un espacio, hay un nicho, hay una carencia allí, y es ahí donde voy a hacer el aporte. ¿No? De tal manera que cuando alguien me diga, no, pero si ya se ha publicado eso, sí, pero a nivel mundial en Ecuador no se ha publicado, o se ha publicado poco. ¿No? Entonces necesitamos ese soporte teórico, donde vamos a presentar algunos aportes de algunos investigadores. Vamos a presentar aportes de algunos investigadores para que se conozca qué se ha publicado sobre el tema, qué es lo último que se ha publicado, eso se llama estado del arte, qué es lo último que se ha publicado. Y luego también para poder empezar a tomar posturas, empezar a comentar desde mi posición personal, desde mi visión crítica, manifestar si estoy o no de acuerdo con el autor A, o con el B, o con el C. Entonces, cuando uno hace una investigación, uno toma posturas, uno dice, estoy de acuerdo con el investigador A, no tanto con el investigador B. Entonces, cuando uno narra la investigación, uno va tomando posturas, va intercalando lo que dicen los autores con la opinión o el juicio personal. Y bueno, al final vamos a tener que definir qué método vamos a utilizar, ¿no? Y si vamos a hacer una investigación cuantitativa, vamos a hacer una investigación cualitativa, si vamos a hacer una investigación cuantitativa, si vamos a trabajar con una encuesta y allí el instrumento va a ser el cuestionario, o si vamos a trabajar con una entrevista, en ese caso vamos a usar una guía de preguntas para la entrevista, una guía de preguntas abiertas. Entonces, esto que estamos viendo va a ser o constituye los principales elementos que se siguen para realizar una investigación científica. Es importante encontrar qué se ha publicado sobre el tema, ¿no? Y aquí vamos a tener básicamente dos aspectos. Por un lado, lo que se conoce como el estado del arte. ¿Qué es esto del estado del arte? Que es lo último que se ha publicado sobre el tema. Todo investigador debe, por un lado, indagar todo lo que se ha publicado en los últimos años. Eso se llama estado del arte, que es lo último que se ha publicado sobre el tema que estamos intentando investigar. Pero también es importante
tomar como base cuáles son las teorías que van a guiar la investigación, ¿no? Y aquí ya no estamos hablando sobre publicaciones de últimos años, sino teorías de base, teorías que van a ser como el hilo conductor de la investigación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de emprendimientos de alto crecimiento, y una de las características de los emprendimientos de alto crecimiento es que son emprendimientos innovadores. Entonces voy a tener que primero definir lo que es emprendimiento, remontarme un poco a la historia y ver qué tipo de teorías o sustentos teóricos hay respecto de las definiciones de lo que es emprender, y luego voy a remitirme a autores de los clásicos que hablan sobre el tema de la creatividad. Por ejemplo, podría hablar de Schumpeter, que habla de la destrucción creativa, que son como los antecedentes de los procesos creativos, ¿no? Entonces, siempre va a haber en una investigación una base teórica y, por otro lado, artículos publicados o cualquier información publicada de forma reciente que nos presente en qué estado está el tema que estamos intentando investigar. Entonces, aquí vamos a tener estas dos partes. Y entonces, cuando ya tenemos nosotros toda esta información, la hemos leído, ya podemos tener una idea de qué es lo que no se ha escrito suficientemente, o en dónde hay contradicción, en dónde hay vacíos, en dónde hay un espacio para que yo como investigadora pueda aportar. Y por lo tanto, al hallar estos vacíos, estos espacios, se justifica mi investigación. Encuentro que hay una razón para investigar, porque no se ha hablado mucho de tal tema, o porque hay confusión, porque ha habido debate, porque no se ha concluido o no se ha abordado la investigación de cierta forma, o en cierto lugar, o en cierto espacio, o se lo hizo hace mucho tiempo, pero no se lo ha retomado. Entonces es necesario para un investigador encontrar el espacio, el vacío, que justifique que se haga la investigación, ¿no? Y bueno, y al hacer esta revisión de la bibliografía, ¿no?, tenemos que remitirnos a las bibliotecas, y ahí es donde aparecen las bibliotecas digitales, y también pues las bibliotecas físicas, las tradicionales, ¿no? Podemos ir a la biblioteca física y pedir libros que se hayan publicado sobre el tema, o que contengan los temas que me interesan. Básicamente vamos a remontarnos un poquito a la parte conceptual, a las definiciones, vamos a ver alguna teoría básica que sirva como soporte para mi investigación. Y ahí vamos a acceder a los libros, revistas, artículos, boletines, todo lo que se haya publicado que sea serio. En algunos casos accedemos a publicaciones en la web, pero no debe ser, esa fuente no debe ser la única, ni debe ser la que predomine, porque hay muchos artículos y muchas publicaciones en la web que son de fuentes no muy confiables. Así que para que nuestra investigación sea realmente contundente, confiable, significativa, entonces tenemos que usar las bases de datos. Las bases de datos como Scopus, como Web of Science, entre otras, EBSCO, etc. Y bueno, tenemos aquí que hay, estas fuentes bibliográficas pueden ser primarias o secundarias. También se habla de terciarias, también se habla de terciarias, pero básicamente quiero representar la diferencia entre las primarias y las secundarias, ¿no? Cuando hablamos de primarias, hablamos de fuentes que provienen directamente del autor, que no hay un intermediario, que no hay un procesamiento hecho por otra persona o por otra instancia que pudiera en un momento dado tergiversar la idea original del autor, ¿no? Cuando alguien procesa una información de otra persona, lo interpreta a su modo, con sus palabras, ¿ya? Entonces ya hay ahí un cambio a la idea original del autor. Ahí estamos hablando básicamente de fuentes secundarias, ¿no? Entonces, en resumen, hablamos de fuentes primarias cuando obtenemos la información directa del autor, de quién lo creó, de quién lo publicó. Y secundarias cuando es otra persona, otro investigador, el que se ha basado en una publicación de otro autor, quien la ha comentado y quien ha hecho su propia interpretación. A eso nos referimos con las fuentes secundarias. Obviamente es mejor ir siempre a la fuente primaria. No siempre se tiene acceso a las fuentes primarias. En esos casos, pues, utilizamos las secundarias, pero siempre es mejor utilizar las fuentes primarias. Otro ejemplo de fuente primaria sería, pues, por ejemplo, una entrevista que le hacemos directamente a protagonistas de un hecho, algo que ha ocurrido en una comunidad, alguna situación contada directamente de los propios habitantes. Una fuente secundaria sería tomar como base lo que publicó alguna persona que en algún momento lo investigó a estos habitantes, quienes le contaron a él la narrativa sobre un hecho específico. Entonces, siempre en una fuente secundaria ya hay un proceso de intermediación y siempre hay un riesgo de que la información sufra cierta tergiversación. Entonces, es mejor acudir a las fuentes primarias, ¿sí? Y una vez que tenemos ya
identificados los artículos que están relacionados con el tema de investigación, ¿no? Los descargamos, si son libros los tenemos cerca, toda esta información la debemos tener cerca y vamos a realizar una primera lectura de familiarización para determinar si realmente sirve en el material. Y luego vamos a ir adentrándonos en esto, vamos a hacer una segunda lectura de profundización, donde vamos a ir subrayando cuáles son las ideas más importantes, vamos a ir haciendo comentarios, ¿no? Y esos comentarios van a servir para que en la narrativa de nuestra investigación vayamos intercalando lo que han dicho los autores con mi apreciación personal, mi posición personal, si estoy de acuerdo totalmente en parte con A, con B, con C. Entonces ya en ese segundo nivel ya vamos haciendo subrayado y vamos identificando frases claves, palabras claves y a la vez vamos a ir haciendo como un juicio crítico y determinando si estoy de acuerdo, si me alineo a la postura de ese autor o no, ¿no? Bueno, a partir de eso ya vamos seleccionando, vamos filtrando, vamos seleccionando lo que nos sirve realmente, lo que vamos a usar en nuestra investigación, luego lo vamos a comparar, vamos a establecer comparaciones, ¿no? Entre una idea y otra, vamos a hacer nuestros resúmenes para ver en términos generales pues, qué es lo que se ha escrito, ¿no? Vamos a procesar nuestra información, luego vamos a hacer una comparación, una contrastación, vamos a hacer una contraposición con otras fuentes y al final voy a hacer una valoración crítica sobre lo que terminamos con la creación de las fichas bibliográficas, ¿no? Las fichas bibliográficas son importantes, un instrumento, una herramienta para plasmar en este formato cuáles son los elementos, cuáles son los artículos, cuáles son los libros que voy a utilizar de base, de soporte en mi investigación con la información relevante sobre esta publicación. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta o a capturar cuando hacemos una recopilación de bibliografía? Vamos a identificar el nombre del autor o los autores, el título de la obra, si es un libro, el año de la edición, la editorial, el país, las páginas, si es un artículo, la revista, el número, la publicación, el año, etc. Vamos a escribir un breve comentario o opinión sobre lo que trata este artículo o este libro. Y esta información básicamente la vamos a requerir para la construcción de las fichas bibliográficas. Aquí tenemos un formato ejemplificador de lo que es una ficha de un artículo, ¿no? Tenemos ahí la referencia, siempre se empieza por los apellidos, en este caso Mayorga Fernández María José, seguido de esto va el año de la publicación, luego viene el nombre del artículo, luego la revista donde se publicó, el volumen y el número. Y este artículo está publicado, por lo que se ve, en la página de alguna institución en España, entonces se coloca la dirección web de donde se puede descargar el artículo. Fíjense que además de los datos de la publicación está el resumen de ese artículo, ¿no? Entonces, esa es una forma de construir la ficha del artículo. Aquí tenemos otra forma de realizar la ficha bibliográfica. Ya, aquí tenemos otro ejemplo de una ficha bibliográfica, ¿no? Más esquematizada, y en la primera parte se enumera la fuente bibliográfica con el título de la publicación, luego se coloca el tema de la investigación, ¿no? La palabra o las palabras claves, esto en las publicaciones científicas siempre aparecen las palabras claves, que son las que nos permiten realizar la búsqueda de manera rápida. La referencia, también en la publicación podemos extraer la referencia, ¿no? Que siempre sigue este orden, los dos apellidos, el año de la publicación, el nombre de la publicación, dónde se ha publicado. Esto también lo tienen los artículos. El enlace web, si es que el artículo está en la web. Aquí se coloca el enlace web, el nombre de la base de datos de donde se obtuvo. Estos datos de impacto tienen que ver con qué tan citado ha sido el artículo. Y aquí el resumen del artículo. Y aquí tenemos un resumen de todos los componentes principales del proceso de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto número 1 tenemos la revisión bibliográfica, ya hemos hablado de esto,
revisar todo lo que se ha escrito sobre el tema, tomar como base algunos artículos que se han escrito sobre el tema, para conocer cuál es el estado del arte, ¿no? Y también qué teorías, qué sustentos teóricos podemos usar para la realización de nuestra investigación. También tenemos que definir el enfoque metodológico, si vamos a hacer una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, es decir, que combina las dos. Ok, el problema, el planteamiento del problema, ¿no? Recordemos que aquí definimos la situación problema, es decir, cómo se manifiesta el problema, y seguido de ello las preguntas, la pregunta o las preguntas de investigación. Luego definimos el objeto, o sea, quiénes vamos a investigar, a dónde lo vamos a investigar, los objetivos, tanto el general como los específicos, construimos el marco teórico, definimos el alcance de la investigación, tenemos que definir si va a ser una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. En el punto 5 definimos, establecemos la hipótesis si es que la hubiera, en el caso de investigaciones cuantitativas. En el punto 6 se define qué tipo de diseño va a ser el apropiado para la investigación, si va a ser un diseño experimental, preexperimental, cuasi-experimental, no experimental, etc. En el punto 7 seleccionamos, determinamos el universo y la muestra, es decir, a quiénes vamos a entrevistar y de dónde los vamos a elegir. Si una investigación cuantitativa, tiene que ser una muestra representativa de la población, tiene que ser muchos casos, hay unas fórmulas que se utilizan para determinar la muestra a partir de un universo o población, ¿ya? Si una investigación cualitativa, se van a elegir menos casos, pocos casos, porque la entrevista va a ser más a profundidad, ¿ya? Pero hay que contar qué criterios se utilizó para hacer esta selección. Y obviamente, las personas que hayan sido seleccionadas tienen que reunir las características del tema que vamos a investigar. Por ejemplo, si lo que me interesa investigar es emprendimientos de alto crecimiento, tengo que elegir gerentes o administradores o emprendedores que hayan llevado adelante empresas de alto crecimiento. Okay. Luego, pues, vamos a determinar qué método vamos a usar. Ya hemos hablado de esto. Si en una investigación cuantitativa utilizamos la encuesta, si en una investigación cualitativa utilizamos la entrevista. ¿Ya? Y cada uno tiene sus instrumentos. ¿Ya? Para el caso de la encuesta se utiliza el cuestionario y para el caso de la entrevista se utiliza una guía de preguntas. Luego vamos a aplicar estos instrumentos. Para el caso de una investigación cuantitativa, ese cuestionario que se aplica se tiene que haber validado previamente. Siempre es importante. La guía no es tan importante, pero sí es recomendable que esa guía de preguntas se la pasemos primero a un experto o dos expertos mínimo para que opinen sobre esas preguntas y determinen si hay que hacer algún ajuste o algún cambio. Con base en esto ya estamos en condiciones de poder aplicar estos instrumentos, obtener la información, analizar los datos, preparar los resultados y presentar los resultados. Recuerden que una de las características también de la investigación científica es la divulgación. Todos los investigadores estamos llamados a divulgar los resultados de nuestra investigación, ya sea a través de participación en eventos científicos como congreso, como la publicación de artículos científicos. Y finalmente, pues, un aspecto importante es definir el formato del reporte, ¿no? Como ya también había indicado un momento previo, ¿no? Necesitamos saber cuál va a ser ese formato, tenerlo previamente, porque no es lo mismo hacer un artículo pequeño, académico, que una tesis de doctorado. Vamos a, en el segundo caso, tener una investigación mucho más elaborada, más compleja, más profunda, entonces necesitamos tener definido bien ese formato. Bueno, estos son los elementos principales que hemos visto, los pasos principales que hemos visto, los componentes que se tienen que tomar en cuenta para realizar una investigación científica. Ahora, lo que resta es simplemente la aplicación de lo mismo. Y es lo que vamos a encontrar en los libros de base, como el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri o de César Bernal.